Conectar con nuestro compañero Eduardo Martín, que creo que está muy cerquita de aquí, concretamente en Albalate de Cinca, para hablarnos de un proyecto del CITA sobre la adaptación de determinados frutales a las actuales circunstancias de cambio climático. ¿Verdad, Edu? Así es, Álvaro. El estudio analiza el comportamiento de cientos de variedades de frutales frente al cambio climático y las oscilaciones de temperatura que este conlleva. Aquí en Albalate de Cinca, estos árboles frutales que tengo a mis espaldas, estos cerezos, sirven como ensayo de este proyecto internacional que estudia la resiliencia de los frutales de la región mediterránea y en la que también participan otros países como Marruecos o Túnez. La primavera ya ha llegado y antes de tiempo a estos frutales de Albalate de Cinca. Las flores darán paso en cuestión de unas semanas al preciado fruto. Javier lleva toda su vida dedicada al cultivo de árboles frutales. En sus más de 100 hectáreas de campo hay espacio para almendros, higueras y cerezos a los que también cede tierra bajo el invernadero, con el fin de adelantar la cosecha. Este año el adelanto del ciclo bajo los plásticos no se ha producido, ya que las altas temperaturas de febrero han provocado una floración prematura en los frutales de exterior. Es uno de los efectos que nos deja el cambio climático. Llevas ya 19 años dedicándote a los frutales. ¿Antes la floración se producía más tarde o como ahora? Bueno, cuando yo empecé, ahora mismo estamos en invernadero, pero te hablo de campo para poder comparar. Antes más o menos la floración se producía a finales de marzo aproximadamente y empezábamos a mitad de mayo. Pero desde estos últimos 4 o 5 años en los que el tiempo se nota que ha cambiado bastante, suele haber menos frío y más calor más pronto sobre todo. La floración se adelanta en torno al 10-12 de marzo, lo cual tiene un peligro grave para las heladas, y la recolección también se avanza más o menos para primeros de mayo. ¿Qué pérdidas te genera en tu explotación la maduración temprana de las cerezas? Para mí el problema principal es que yo trabajaba en invernadero y, como te decía, como no tengo las horas de frío pronto, tengo que esperar un poquito más para despertar el árbol, lo cual produce un retraso en mi floración. Pero a la vez en campo, debido al calor, se produce un adelanto de la floración. Eso hace que el ciclo se recorte muchísimo y no hay tanta diferencia entre que yo salgo en producción a los demás. Eso hace que reduzca el precio muchísimo de mercado. ¿Y a nivel productivo? A nivel productivo andamos con menos kilos de la cuenta, especialmente en invernadero, porque aunque lo despertamos más tarde, no deja de ser un forzado artificial, y eso hace que, como no ha acumulado todo el frío, no estén tan preparadas como debieran las flores para producir tantos kilos. ¿Y esa falta de frío también afecta a los otros cultivos con los que trabajas? Ha afectado, pero en diferente manera. Por ejemplo, en el almendro lo que ha hecho es que también florezcan antes, un poquito antes, y de además peligro de heladas. Eso se ha corregido con las variedades especialmente que hizo el CITA, porque ya genéticamente han creado variedades de floración tardía para evitar todo esto. Y en higo se ha notado de otra manera, es decir, ya no es la hora de despertar, sino que se va a dormir más tarde. Tendría que terminar la producción en octubre y ahora acabamos de coger higos en noviembre, lo cual hace que se acerque también al riesgo de hielo del final, pero no para la fruta, sino para el árbol. ¿Por qué decides colaborar con el proyecto del CITA, que estudia la resiliencia de los frutales? Bueno, con el CITA nos hemos embarcado porque teníamos un problema grave. Es decir, este proyecto se basaba en coger las horas de frío pronto, es decir, noviembre, diciembre, cuando antes había frío, y luego despertar el árbol de forma precipitada para coger pronto. ¿Qué ha pasado estos últimos años? Que el frío no llega ni en noviembre ni en diciembre, ni hay nieblas, llega en enero. Por lo tanto, despertamos el árbol un mes más tarde, por lo tanto llegó a cosecha un mes más tarde. Eso hace que no sea rentable este proyecto. Para corroborar esa percepción que tiene Javier y asentarlo en una base científica, trabaja el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, en un estudio que conocemos desde Zaragoza. Javier Rodrigo es el investigador que lidera el proyecto de análisis de resiliencia de los frutales frente al cambio climático, un ensayo que estudia la productividad de los árboles de fruta de hueso en la región mediterránea y en el que participan otros investigadores de Murcia, Túnez y Marruecos. Juan deposita en las bandejas ramas de cerezos que dentro de estas cámaras continúan con su proceso de maduración. Esta estancia es esencial para el estudio del comportamiento de los árboles. Javier, ¿qué ocurre dentro de estas cámaras? ¿Qué proceso se desarrolla? Aquí tratamos de simular las condiciones de primavera. Para ello,
extraemos ramas de cada variedad y las situamos aquí en esta cámara que tiene unas condiciones de temperatura y de luz que simulan las de primavera. Ahora a 22 grados, con un fotoperiodo de 10 o 12 horas. Y entonces las dejamos aquí durante una semana y a la semana vemos qué ha pasado. Si las yemas han brotado o han aumentado de peso, han crecido, consideramos que han salido del reposo. Entonces miramos en qué fecha las muestreamos y esa fecha es la que consideramos que esa variedad en concreto cubrió sus necesidades de frío en el campo y ya salió del reposo. Javier, estamos ya a mediados de marzo y en estas cámaras quedan algunas ramas de forma testimonial, porque ¿cuándo comenzáis a hacer los muestreos? Pues el muestreo empieza cuando empieza a acumular el frío. Nuestro pico de trabajo comienza en noviembre y estamos pues los meses de noviembre, diciembre, hasta finales de enero y mediados de febrero estamos aquí trabajando. ¿Cuáles son los objetivos que persigue este proyecto? El objetivo principal y el final es poder suministrar a los agricultores un catálogo con las variedades que mejor se adaptan a sus condiciones. Para eso, por un lado, pues analizaremos muchas variedades, tendremos sus necesidades de frío y por otro lado tendremos las condiciones de cada zona de cultivo para poder enlazar las dos. Será en 2023 cuando se publique una base de datos compartida entre todos los países participantes con los resultados obtenidos. El estudio, que continúa en laboratorio, contempla la elaboración de mapas de frío acumulado, que establecerán las temporadas óptimas de floración por territorios. Un sistema en el que ya trabaja desde hace tiempo Alemania, el otro país europeo que ofrece apoyo logístico al estudio. Mira, Sara, esto es lo que hay que pesar de albaricoquero y de cerezo. Además, este proyecto sirve de base para otras líneas de investigación, como las que lleva a cabo Sara, que centra su doctorado en el estudio del albaricoquero, o Brenda, que hoy ayuda a su compañera con la clasificación de datos. El estudio de mi tesis se centra en determinar las necesidades de frío para el fin de la dormancia y de calor para la floración en diferentes variedades de ciruelo japonés. ¿Qué metodología estás empleando para el análisis? Utilizamos una metodología experimental que se basa en hacer muestreos semanales de varetas de ciruelo japonés durante todo el invierno. Luego estas varetas las llevamos al laboratorio para establecerlas bajo condiciones controladas de temperatura, de humedad y de fotoperiodo. Después de que pasan este periodo de condiciones controladas, evaluamos cambios fisiológicos y también cambios en el peso para poder determinar si han cubierto las necesidades de frío. Brenda, ¿cómo de importante crees que es la difusión de estas investigaciones científicas para los agricultores? Pues yo lo considero muy importante porque a pesar de que los agricultores pueden consultar las temperaturas medias que hay en donde establecen las zonas de cultivo, no pueden consultar porque no existe mucha información sobre las necesidades de frío que tienen estas nuevas variedades. Y esta escasa información en muchos casos no es extrapolable a diferentes zonas de cultivo. Entonces yo considero pues una herramienta útil para los agricultores porque así tendrán menos problemas a la hora de planear las nuevas plantaciones. Soluciones con una base empírica para el agricultor que tiene que adaptarse sí o sí a las variaciones térmicas de un fenómeno que parece imparable. Un cambio climático que modifica indiscutiblemente los ciclos y la productividad de los frutales y que en Aragón afecta directamente a más de 130.000 hectáreas de cultivo. Por ello es necesario también ponerle freno para que estudios como este no queden obsoletos en cuestión de décadas.